Para no perder el trabajo que hemos realizado en Excel, tenemos que guardar nuestro libro, y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Existen tres formas de guardar un libro Excel. La primera es haciendo clic sobre el comando guardar que se encuentra en la barra de herramientas de acceso rápido. Una vez hemos hecho clic en ese comando, nos aparece una ventana. En el primer cuadrante de esta ventana debemos indicar el nombre con el que queremos guardar nuestro libro. En el segundo cuadrante debemos indicar dónde es que queremos guardar nuestro libro. Por defecto, Excel me ofrece la opción de guardarlo en OneDrive, pero yo puedo hacer clic en este segundo cuadrante y poder elegir otra ubicación. Vemos que Excel también me ofrece carpetas de uso reciente como lugar para guardar mi libro, y también me ofrece esta opción que dice más ubicaciones. La opción más ubicaciones nos ha llevado a otro panel. Este panel nos ofrece también otras carpetas de uso reciente como lugar para guardar nuestro libro. También nos ofrece la opción de guardarlo en OneDrive, en otras ubicaciones, y sobre todo nos da la opción de hacer clic en examinar. Cuando hacemos clic en examinar podemos decir exactamente dónde guardar nuestro libro, qué nombre asignarle y qué tipo de documento será este. Por el momento voy a cancelar el guardado de este libro para mostrarles las otras dos opciones que tenemos de guardar un libro. La segunda forma de guardar un libro Excel es presionando la combinación de teclas Control G. Y ahora vemos que nos aparece exactamente la misma ventana que nos apareció hace un momento. Voy a cerrar esta ventana. Y la última forma de guardar un libro Excel es haciendo clic en la pestaña Archivo, luego haciendo clic en Guardar, y ahora nos aparece el panel que hace un momento conocimos. Hagamos clic en Examinar, y por ejemplo, yo quiero guardar mi libro en el escritorio. Y en el primer cuadrante debemos indicarle el nombre con el que queremos guardar nuestro archivo. Podemos llamarlo como nosotros querramos, pero la idea es que sea un nombre semántico y que tenga sentido con la información que contiene adentro. Así que yo lo voy a llamar gastos mensuales. En el segundo cuadrante debemos indicar el tipo o formato de documento con el que vamos a guardar nuestro libro. Por defecto, Excel nos ofrece el tipo libro de Excel en formato XLSX. Y ese es el formato en el que vamos a estar guardando nuestros libros casi siempre. Pero existen otros. Miren, podríamos por ejemplo guardar nuestro archivo como PDF. Pero no lo vamos a hacer y vamos a dejar el formato que viene por defecto. Ahora presionamos Enter o hacemos clic en Guardar. Una vez hemos guardado nuestro libro, podemos ver que el título ha cambiado. Ahora nuestro libro tiene el título que le hemos asignado, gastos mensuales. Y si hacemos algún cambio y guardamos nuestro libro nuevamente, ya no será necesario seguir el mismo proceso que hemos seguido hace un momento, sino que al momento de guardar, se guardará automáticamente con las opciones que hemos elegido con anterioridad. Miren, por ejemplo, yo voy a escribir gastos mensuales de enero y voy a hacer clic en el botón guardar. Ahora nuestros cambios se han guardado en nuestro actual libro, que es gastos mensuales, el que se encuentra en el escritorio. Y si nos vamos al escritorio, podemos confirmar que ahí se encuentra efectivamente nuestro archivo.